El Misal Romano, el libro litúrgico que Emilio y alguno más me habéis pedido que os hable. Os tengo que reconocer que cuando estaba preparando esta presentación me he presentado, o se me ha presentado una disyuntiva. No me da para hacerlo todo en un solo vídeo. Así que voy a dejar para más adelante unos análisis más exhaustivos, por lo menos sobre las plegarias eucarísticas. Ahora vamos a ver un poco la historia del misal y su estructura física, aprovechando también que esta semana presentamos en nuestra diócesis pues, en la nueva edición del misal en vizcaíno, ese tesoro de la liturgia que tenemos que entre todos apoyar y avanzar con él. El misal romano tiene la fecha firmada del 3 de abril de 1969, donde San Pablo VI firmó la Constitución Apostólica Misal Romanorum. Es un libro destinado a la celebración de la misa, el misal, pero también le corresponde a esa celebración el leccionario y el gradual. Los tres formaban parte de un solo misal, eran el misal plenario. ¿Pero qué es un misal plenario? El misal plenario es aquel que tiene todos los textos que se necesitan para la celebración de la misa. Ahora mismo, misal sería lo que es el oracional, es las oraciones que se necesitan para la misa, el altar, lo que se lee o lo que se celebra en el altar. Una de las diferencias más importantes que tiene con otros misales, el que ahora mismo tenemos entre manos, es su amplitud ecológica, sobre todo debido a los avances de los estudios en las fuentes litúrgicas. El misal fue promulgado al mismo tiempo que la ordenación general de las lecturas de la misa, para que el 30 de noviembre de 1970 entrara en vigor. Ha habido, en mi opinión, problemas y una injusta confrontación entre el misal del Concilio Vaticano II y el misal del Concilio de Trento. Cada uno de los dos trata de responder a las circunstancias que en ese momento se vivían, y cada uno de los dos trata de hacerlo sin olvidar la tradición. El término misal hace referencia a los textos que se necesitan para la celebración de la Eucaristía. Los misales sustituyeron a lo que anteriormente se denominaba sacramentarios. Todos los libros se fusionaron en uno, principalmente porque se multiplicaron las misas privadas, tanto en centros urbanos como en pequeños lugares rurales, y fue apareciendo fascículos que tenían las misas completas, pero no es hasta el siglo XIII en que se da paso al misal plenario, porque aparece la Eucaristía como una opción reservada para el sacerdote, asumía todos los papeles de la celebración. Esta situación también dio a una serie de abusos que en el Concilio de Trento los reguló por medio del misal promulgado en 1570. Esos sacramentarios que estaban antes de los misales se remontan a la Reforma Gregoriana y al sacramentario gregoriano, que tiene una base del siglo VIII. Fijaros, del siglo VIII. Estamos hablando de cómo es la tradición de la eucología de la Iglesia. Este libro tiene principalmente la función de la liturgia papal, el sacramentario gregoriano. Por eso le hicieron un suplemento para la liturgia presbiteral. Pero también durante mucho tiempo tuvo vínculos muy claros con los sacramentarios llamados gelasianos. Es en el siglo XIII cuando se empezó a utilizar en toda Europa los misales preparados por los franciscanos. Los franciscanos, orden mendicante e itinerante, habían preparado unos misales muy compactos para poder llevar adelante sus obras. Eran misales plenarios. Estaban basados, como os he dicho, en el sacramentario gregoriano y su suplemento adriano, y su primera impresión es de 1474. El misal de Trento casi reproduce idénticamente el misal de Curia, es decir, el misal franciscano, que se había imprimido un siglo antes. Y así se eliminaron ciertos abusos. Y también, según las capacidades de la época, se investigaron las fuentes antiguas. Pero, ¿cuál es la historia de la preparación del misal que tenemos en la actualidad? Pues se dieron una serie de reformas parciales. Primero, la celebración bajo la concelebración, la comunión bajo las dos especies, unas nuevas plegarias eucarísticas, se fue al ordinario, cambio del ordinario, se amplió el conjunto de la eucología de las antífonas. La reforma del ordinario de la misa está basada en Sacrosanctum Concilium 50, con un concilium donde había verdaderos protagonistas de los estudios de la Eucaristía. Estaba Righetti, estaba Jungmann, y en un principio el esquema fue llamado misa normativa, para después llamarse misa con pueblo. Se dieron varios cambios y se fue profundizando en ese proceso de trabajo.
siempre desde una perspectiva orgánica. Tiene gran cantidad de oraciones, y más de 80 prefacios, bastantes más. En su primera edición tenía 80. Tenían una revisión de un sentido histórico crítico. También la plegaria y el género ecológico. Trataban de restar rúbrica y artificialidad. Y los textos procedían de la liturgia romana clásica, de otras liturgias occidentales y de la centonización, que no es otra cosa que es la composición de un texto a partir de una rima diferente, por transposición de textos, y también hubo textos nuevos. Pero ¿cuál es la estructura del misal? El misal que tenemos en la actualidad, esta es la tercera edición del misal en castellano, tiene una introducción, donde están los documentos de la promulgación, la oración general del misal romano, la carta apostólica Mysteris Pascalis de Pablo VI, así como las normas universales sobre el año litúrgico y el calendario. De ahí pasamos al cuerpo del misal. El misal empieza con el propio del tiempo. Y aquí está todo el año litúrgico. Están recurridos todos los formularios que se utilizan a lo largo del año litúrgico. Comenzamos con el Adviento, donde podemos ver las dos partes que tiene el Adviento. Hasta el 16 de diciembre es el Adviento escatológico y las ferias de Navidad del 16 al 24, que se llama el Adviento histórico. Y los domingos del Adviento aparecen marcados de una manera muy fuerte. Luego viene el tiempo de Navidad y Epifanía. Este es un ciclo de gran riqueza que la renovación del misal trajo todavía más riqueza ecológica, sobre todo venían del sacramentario veronense que estaba atribuido a San León Magno muchas de esas oraciones. La Cuaresma, cada ciclo está diferenciado de una manera diferente. Por uno aparecen los domingos y por otro las ferias. El primer y el segundo domingo son comunes, mientras que el resto de los domingos van variando según el ciclo. Y en el ciclo A tienen todos prefacio propio. Viene el Triduo Pascual, la celebración del tiempo pascual, incluidas todas las fiestas y el domingo de la Ascensión y Pentecostés. Los textos que se utilizaban antes en la octava de Pentecostés se han pasado a la séptima semana de Pascua. Tiempo ordinario, son los domingos durante el año, y las solemnidades del Señor, el Corpus, la Santa Trinidad, el Jesucristo Sumo y el Jesucristo Rey del Universo. Luego viene el ordinario de la Mesa, y aparecen todos los prefacios que se utilizan. Aparecen los ritos iniciales, las diferentes plegarias eucarísticas, el rito de la comunión, las bendiciones solemnes. También aparece el ordinario de la misa con la participación de un solo ministro y las bendiciones. Luego viene las plegarias de la reconciliación, las plegarias eucarísticas de la reconciliación y las plegarias eucarísticas que utilizan en diversas circunstancias. Después de esto viene el propio de los santos, de enero a diciembre. Reducido, en mi opinión, muy bien reducido a lo anterior, pero es una labor de reducción que tiene que estar siempre alerta a la Iglesia. ¿Por qué? Porque con las beatificaciones y con las canonizaciones muchas veces podemos opacar el ciclo del Señor, el tiempo del Señor por el tiempo de los santos. Los santos no pueden opacar a Cristo en nuestros calendarios. Luego vienen las misas comunes. Son formularios que tienen que ver con las diferentes categorías de santos. Pastores, vírgenes, mártires, doctores de la Iglesia. Cada uno tiene unas oraciones propias, comunes, porque sí hay que ampliar las que aparecen como propias. Después vienen las misas rituales. Es una sección nueva que el Concilio Vaticano II adquirió. Por ejemplo, pidió que el matrimonio y la confirmación se celebraran dentro de la Eucaristía. Todos los sacramentos tienen cabida dentro de la Eucaristía, excepto la reconciliación. Luego están las misas por diversas necesidades, que por la Iglesia y por las diversas necesidades públicas. Aparecen las misas votivas, se elige libremente según la piedad de los fieles, y están referidas a los misterios del Señor, y en honor a la Virgen y a los santos. Las misas de difuntos. Estas misas han ganado una gran variedad ecológica. En esta última edición con formularios para fuera y dentro del tiempo pascual y con diversos formularios propios para situaciones y casos concretos. En los apéndices nos encontramos los textos del ordinario de la misa, con música. Otros textos musicalizados, la bendición y la aspersión de agua bendita. Ritos para designar un ministro de la Sagrada Comunión. Rito para bendecir el cáliz y la patena, así como diferentes formularios para las plegarias eucarísticas de las misas de niños.
Todo esto es lo que viene en el misal. Pero, ¿qué es lo nuevo de esta edición? Nuevos formularios de misas, el número de los santos, el propio de los santos aumenta, nuevas oraciones colectas, oraciones sobre el pueblo obligatorias los domingos de Cuaresma, optativas las ferias de Cuaresma, pero que nos las ofrecen propias ya en cada uno de los días. La prefacio segundo de los mártires, se revisan y se traducen las plegarias quintas y de la reconciliación, se añade el nombre de San José, se añaden en algunas precisiones a algunas rúbricas, se añaden melodías para el canto y también se ha cambiado la consagración del por todos al por muchos. Creo que esa reflexión merece un vídeo aparte, porque da para mucho y hay mucha gente a la que le cuesta entenderlo, el por qué. Creo que merece un vídeo aparte y creo que es a lo que voy a hacer. Poco chapa, creo que ha sido. Si alguno ha llegado hasta aquí, se lo agradezco mucho, de verdad. Espero seguir haciendo vídeos sobre los diferentes libros litúrgicos. Lo dicho, lo que he dicho antes, si tenéis alguna opinión especial, decirlo, trataré de hacerlo. El siguiente creo que se lo debo a Chus y a quién más, a alguien más leccionario de la misa. Un abrazo y feliz día.